Buenas noches, compañeros, mi nombre es Emanuel Antonio Plancarte González. Tengo 21 años de edad, resido en la ciudad de Toluca, Estado de México. Mi matrícula es AL053872 de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. En esta ocasión voy a presentar el proyecto integrador de la materia de Introducción al Derecho. Es una explicación pues básica que se aprendió en la clase, donde nos basamos de lo que es una obligación jurídica. Es muy importante pues saber qué es una obligación primeramente, y tenemos correspondientemente a lo aprendido en la clase. En filosofía política o moral, la obligación se distingue de la restricción o una exigencia establecida por la moral o una ley o una autoridad. Esa es una obligación primeramente, y tenemos que representar lo que es una obligación jurídica. En la parte de derecho, que es la materia que estamos tratando, explícitamente es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes, parte A, parte B, persona A, persona B, una acreedora, que es la persona A, y una deudora, la persona B, quedan ligadas o quedan comprometidas o adjuntadas, debiendo la parte deudora cumplir con una prestación u obligación de un objeto, sistema, producto, servicio, prestación, favor, beneficio, que podría darse de la parte A a la parte B. Acreedor al deudor. Se convierte en un deudor en el momento que existe la obligación jurídica. Hay varios ejemplos de lo que es una obligación jurídica, donde primeramente es muy común en la sociedad, donde cuando ocurre un accidente entre dos autos, y el ejemplo es cuando una persona es responsable de chocar el auto a otra persona, y si este caso es la persona A la responsable, pues en ese instante se convierte en una obligación jurídica, o se convierte en un deudor a un acreedor, que es la persona a la que le chocaron. También, si una persona presta dinero a otra persona, de inmediato es una obligación jurídica del deudor pagarle la cantidad correspondiente en el tiempo establecido y de la cantidad que se acordó previamente a la persona A o el acreedor. Yo una obligación jurídica que haya tenido fue no fue mía, pero yo estuve presente cuando mis papás una vez adquirieron una propiedad o un terreno, y a un lado de ellos estaban viviendo los dueños del terreno, y mis papás se comprometieron. Un error fue que fue mediante un trato un tanto informal de pagar la cantidad que correspondía al terreno. Las personas que aún contaban con la propiedad del terreno, pues en realidad no se hicieron tan responsables de esa parte, por lo que mis papás pues decidieron convertirlo en algo como legal, y donde se nos explicó que en realidad ellos se estaban volviendo deudores de su propio terreno, porque mis papás habían dado un dinero por adelantado, y donde en realidad sí al final se cumplió la obligación por parte de los dueños, pero sí hubieron varios detalles por parte de los acreedores, de los deudores, porque en realidad hubieron varias restricciones que no se habían comentado anteriormente. Y una argumentación del por qué es una obligación jurídica es porque en el momento que se hace un trato informal o no informal, en realidad al haber
sujeto una propiedad, un servicio, un terreno, un carro o cualquier objeto físico que tenga valor, pues en realidad ya se vuelve una obligación ante la ley o una exigencia simplemente por moral o por derecho, por valores de que se tiene que cumplir con que el terreno debe ser, ya toma parte de propiedad de mis papás. Por último me dice y me indica que menciona si pudieras transmitir la obligación, ¿a quién se la pasarías? Creo que mis papás me la pasarían a mí la obligación de continuar la venta o el uso del terreno a partir de o mediante una cesión de derechos, porque pues en realidad no es una herencia, simplemente es una responsabilidad que viene pasando hacia mí y que tengo que cumplirla simplemente por el hecho de haber aceptado una obligación que se convierte en una obligación jurídica, continuar pagando y continuar realizando los trámites correctamente sin que haya ninguna restricción o interrupción hacia de mí hacia las personas y de ellas hacia mí. Por eso es una obligación jurídica. Al final nos dicen comparte la motivación para lograr las metas respecto a las obligaciones jurídicas. Creo yo que es importante ser responsable por esa parte y obtener o tener ese compromiso de realizar, pues en este caso, los pagos cuando corresponde, y eso podría ser la base de la motivación para lograrlo. Simplemente el hecho de comprometerse y verlo a futuro como un beneficio, sin verlo como una obligación o una necesidad.